Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta mañana, amadas vidas, estoy muy contento de que estemos conectándonos y que estos devocionales estén siendo de edificación para muchas vidas. En esta oportunidad, este devocional va a llevar como título Incapacidad humana versus gracia. Incapacidad humana versus gracia. Y para ello, amados hermanos, vamos a leer un texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, el versículo 8. Declara lo siguiente la palabra del Señor. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en base a este texto, nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon tiene para cada uno de nosotros una reflexión. Prestemos muchísima atención. Como muchos otros, el hombre incapaz había esperado que se obrara un milagro y se diera una señal. Estaba cansado de velar cerca del estanque, sin que ningún ángel se presentara, o por lo menos se presentara para él. Sin embargo, creyendo que era esta su única oportunidad, seguía esperando, no sabiendo que allí, cerca de él, estaba uno cuya palabra podía curarlo enseguida. Muchos están en la misma condición. Están esperando alguna singular emoción, alguna impresión extraordinaria o alguna visión celestial. Aguardan en vano y velan por nada. Aún suponiendo que en algunos casos se vean señales extraordinarias, sin embargo, estas son inusuales y ningún hombre tiene derecho a esperarlas para su propio caso. Ningún hombre, especialmente el que siente su impotencia, se vale del movimiento del agua, aunque éste se produzca. Es triste pensar que decenas de miles están actualmente esperando el uso de medios, de ceremonias, de votos y de resoluciones, y así han esperado en vano, completamente en vano, por tanto tiempo indefinido. Entre tanto, estas pobres almas olvidan al Salvador, al Señor Jesucristo, quien las invita a mirarle a Él para ser salvas. Él las podría sanar al instante, pero ellas prefieren esperar a un ángel y a un milagro. Confiar en Jesús es el camino seguro a toda la bendición, y Él es digno de toda confianza. No obstante, la incredulidad les hace preferir los fríos portales de Betesda al cálido seno del amor del Señor Jesucristo. Oh, amado cristiano, que el Señor dirija su mirada sobre las multitudes que están en esta situación esta mañana, que perdone el menosprecio con que miran su divino poder y las llame con aquella dulce voz que constriñe, para que se levanten del lecho de la desesperación y que con la energía de la fe tomen su lecho y anden. Oh Señor, oye nuestra oración por los tales en esta tranquila hora de la mañana. Y antes que el día termine, haz que miren y que vivan. Es lo que nos dice nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon. Amadas vidas, y quisiera que comentemos un poco más acerca de la vida de este hombre, de aquel hombre a quien el Señor sanó. Este hombre ya hacía 38 años que estaba en este estanque llamado Betesda, esperando el movimiento de las aguas y que alguien lo introdujese en este estanque para ser sano. Pero nadie durante 38 años había llegado a ayudarlo. Y en un momento dado llegó el Señor. Amadas vidas, pero tan grave era su enfermedad que cuando el Señor Jesucristo vino y se acercó a él ni siquiera reconocía su voz. Estaba, amados hermanos, completamente enfermo.
Este hombre era incapaz de reconocer que en sus narices tenía al Salvador. Quisiera que leamos un texto de este capítulo, Juan capítulo 5. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Escuchen lo siguiente. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre, amados hermanos, en vez de inmediatamente decir, sí, Señor, quiero ser sano, escuchen lo que dice, verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y luego de esto, luego de esta argumentación de este hombre que estaba gravemente enfermo, es cuando viene la gracia de Dios sobre esta vida. Y el Señor, no tomando en cuenta su falta de fe, no tomando en cuenta su falta de diligencia, de reconocer que su voz era la única que podía curarlo de la enfermedad, sin, amados hermanos, el Señor Jesucristo, pasando por alto este agravio, es cuando le dice en el versículo 8, Jesús le dijo, dice, levántate, toma tu lecho y anda. Amados hermanos, pero quisiera que nosotros nos demos cuenta que la historia de este hombre es la misma historia de todos y de cada uno de nosotros. El Señor siempre quiere que nosotros nos recordemos de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha rescatado a cada uno de nosotros. En este caso, este hombre estaba 38 años enfermo. Y en algún momento de nuestras vidas también, da igual la edad que hayamos tenido, ¿verdad? El ejemplo de este hombre aplica a cada uno de nosotros, unos más, otros menos, unos ya viejos o ancianos, unos de mediana edad, unos 40 o 40 y algo, ¿verdad? Y aún jovencitos, aún hasta niños. Esta historia aplica para todos, porque todos nos encontramos en la misma situación de incapacidad de reconocer al Señor Jesucristo y aún de seguirle como se encontraba este hombre, que ya 38 años estaba enfermo, esperando que viniese este ángel a remover el agua del estanque para ser sano. Amadas vidas, ¿y cuál era nuestra condición? ¿De dónde vino y nos rescató el Señor? Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Él hace una radiografía, un examen general de lo interno del hombre, y de ahí nos rescató el Señor. Nosotros éramos incapaces de acercarnos a Dios. Por eso, amadas vidas, tenía que venir la gracia de Dios. Por eso tenía que venir el mismo Señor Jesucristo y llamarnos con esa dulce voz, con una voz apacible que al mismo tiempo era poderosa para darnos vida. El Señor tenía que venir con su voz y llamarnos y darnos vida y vida eterna, y darnos vida y vida nueva. Dice, por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 9, del 9 en adelante hasta el 18. Es aquí, amados hermanos, donde el apóstol Pablo hace una radiografía del interior del corazón del hombre. Y dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos, los judíos? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amados hermanos, primera acusación, todos nosotros estamos bajo pecado. Toda la humanidad está bajo pecado. Todos nosotros nacemos con un corazón adaptado al pecado. Todos nosotros estamos, ¿verdad?, impotentes de acercarnos al estanque para ser sanados. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí cuando dice que todos están bajo pecado. No hay absolutamente nadie que se salve de esta condición. Nacemos ya con esta condición. Nosotros nacemos habituados a pecar. Lo único que en los pequeñitos, en los niños, todavía no se manifiesta dada su tierna edad. Pero cuando nosotros los vemos crecer un poquito más, nos damos cuenta también que se encuentran gravemente enfermos por el pecado, porque todos nacemos pecadores. No pecamos porque exista el pecado,
sino que pecamos porque somos pecadores. Versículo 10 de Romanos 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Vamos viendo la radiografía. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amadas vidas, esta es la radiografía que el Señor hace del corazón de todo ser humano. Esa es nuestra condición. Dada nuestra condición, amadas vidas, somos completamente incapaces de acercarnos al Señor. Somos completamente incapaces de acercarnos a Él, porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quisiera que hasta este punto nosotros veamos en esta radiografía nuestra incapacidad. Pero este tiempo devocional tiene una segunda parte que es la gracia de Dios. Y nosotros, y en esta mañana quisiera yo que todos nosotros podamos también deleitarnos, no solamente en ver cuál era nuestra condición delante de Dios, sino que también quisiera que nosotros nos deleitemos en la sobreabundante gracia de Dios. Así como el Señor Jesucristo vino y por gracia salvó a este hombre, escuchen bien, voy a leerles un poco más otra vez la historia de este hombre. Dice, hablando de este lugar, del lugar de Betesda, escuchen qué tipo de personas había aquí. Versículo 3 dice, desde el versículo 2 les voy a leer. Dice, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y prestemos atención qué clase de personas habían aquí. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que dice que esperaban el movimiento del agua. Amados hermanos, y en el versículo 5 viene y habla de la historia de este hombre que ya hacía 38 años esperaba el movimiento de las aguas. Y el Señor, amados hermanos, viene y muestra su gracia. No vino sobre todos los ciegos, no vino sobre todos los cojos, no vino sobre todos los enfermos, sino que el Señor vino específicamente buscando a este. Se dirigió y le habló específicamente a este hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Asimismo, amados hermanos, vino el Señor Jesucristo y directamente nos habló a todos y cada uno de nosotros. Lo hizo tal vez cuando alguien nos predicó en la calle. Lo hizo tal vez cuando alguien vino y tocó la puerta de nuestra casa y nos empezó a predicar el Evangelio. Lo hizo tal vez el Señor asistiendo a algún culto y levantando a un hombre que con poder y autoridad predicó la palabra del Señor. Lo hizo el Señor tal vez al leer las Escrituras. De cualquier manera, amados hermanos, el Señor vino y derramó su gracia y nos buscó y nos alcanzó y nos sanó y nos limpió. Nos dijo, toma tu lecho y anda. Ese es el poder precioso, glorioso, soberano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino sobre todos y cada uno de nosotros. Acordémonos de la radiografía que el Señor nos acaba de hacer. Y sin embargo vino su bendita gracia, amados hermanos, y nos ha salvado. Él con su tierna voz nos habló y dice la palabra del Señor que su voz tiene una sola de sus palabras, tiene el poder de levantar a los muertos, de levantar a los enfermos. Y quisiera que nosotros en esta mañana nos deleitemos en la gracia de Dios, de cómo Él ha venido específicamente a todos y cada uno de nosotros. Amada vida, si tú eres un creyente, recuerda que no escogiste tú a Dios, que no decidiste tú ir en pos de Dios. No, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y todo lo que nosotros buscábamos era nuestro deleite.
Cuando nosotros decíamos que buscábamos a Dios, aquellas personas religiosas que buscaban a Dios, lo único que buscaban era alguien que satisfaciese sus convicciones religiosas o sus temores religiosos. Amadas vidas, pero nuestro precioso y glorioso Señor y Salvador, Él vino a darnos vida, Él vino a buscarnos, Él vino a rescatar lo que se le había perdido. Y tú y yo, amada vida, si estamos en los caminos del Señor Jesucristo, es porque éramos aquellos que estaban perdidos, pero que por la gracia de Dios fuimos predestinados por Dios el Padre. Y el Espíritu Santo vino en un momento preciso, ni más tarde, ni más temprano, vino y usó el medio que él consideró oportuno en ese momento. Y ese medio fue una espada de doble filo, amados hermanos, que traspasó nuestro corazón y lo arrancó y nos dio un nuevo corazón, un corazón de carne, para que con ese corazón de carne nosotros aprendamos a aborrecer todas aquellas cosas en las que antes nos deleitábamos y que empezásemos a amar todas aquellas cosas que conciernen a la voluntad de Dios y que para nosotros antes eran desagradables. Vemos ahí, amados hermanos, la bendita gracia de Dios. No nos olvidemos, por favor, amados hermanos, cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo, para que de esa manera nosotros nos deleitemos y veamos lo extraordinario, lo precioso, lo sobrenatural de la gracia de Dios. Amadas vidas, en esta mañana me gustaría que reflexionemos profundamente en estas palabras que el Señor ha traído hoy a nuestros corazones y que nuestros corazones sean corazones agradecidos, que lo buscan de todo corazón, porque nosotros estábamos perdidos y el Señor vino a buscar y vino a encontrar y a dar vida todo aquello que estaba muerto, todo aquello que estaba perdido. Es un privilegio ser cristianos, amadas vidas. Así que si nosotros somos agradecidos con Dios, vivamos vidas para la gloria de Dios. Olvidémonos de vivir una vida pecaminosa. Vivamos y busquemos vivir una vida santa, que agrade a nuestro precioso Dios, que nos ha llamado para formar parte de su reino. Reflexionemos en estas verdades, amadas vidas. Y si este material ha sido de edificación para muchos de ustedes, me gustaría que puedan compartir también con otros hermanos o con sus seres queridos o con aquella persona que ustedes consideren que necesita escuchar este mensaje. Y amadas vidas, si mi Padre así lo permite, el día de mañana también les invito para compartir juntos un nuevo tiempo devocional. Que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes y que el Señor los guarde en todo lo que hagan. Bendiciones a todos.